En este vídeo quiero solo exponer lo más documentado posible información sobre la autoridad que tenía Elena G. de White en la Iglesia Adventista y las diferencias de aquel grupo de pioneros con los adventistas actuales, tomando por ejemplo la creencia en el dogma de la Trinidad. No me he refugiado en publicaciones antiadventistas, sino en sus propias fuentes. Comencemos. Punto número 1. Los pioneros adventistas no creían en su mayoría en la Trinidad. No fue hasta 1931 que se cambian las creencias fundamentales de la Iglesia. El libro A menos que olvidemos del historiador y teólogo adventista George Knight, página 293, declara sobre el cambio de postura. Esto no significa que todos estuviesen de acuerdo. Hubo baches antitrinitarios que permanecieron hasta la década de 1940. Pero para la de 1950, la Iglesia en su conjunto compartió la misma opinión. Una pregunta que salta a la vista es: ¿por qué tuvieron que esperar a la muerte de Elena G. de White y de la gran mayoría de los fundadores del movimiento adventista para cambiar los fundamentos? Una pista la encontramos en esta misma obra publicada por la editorial Apia, ahora en la página 288. La fuente la pueden ver en pantalla. A muchos adventistas del séptimo día los toma por sorpresa el hecho de que la mayoría de los fundadores de nuestra confesión religiosa no podrían unirse a la iglesia de hoy si tuvieran que aceptar las 28 creencias fundamentales. Para ser más específico, habrían rechazado la creencia número 2 sobre la Trinidad porque eran antitrinitarios. Habrían rechazado la número 4 acerca del Hijo porque sostenían que el Hijo no era eterno. Y habrían negado la número 5 sobre el Espíritu Santo porque para ellos el Espíritu era una fuerza y no una persona. Sería interesante saber qué opinaban algunos de estos pioneros adventistas. Como errores fundamentales, dice Jaime White, esposo de Elena G. de White, podríamos clasificar junto al falso día de reposo otros errores que los protestantes han traído de la Iglesia Católica, como lo son el bautismo por aspersión, la Trinidad, la inmortalidad del alma y el infierno eterno. Otra cita. Esta doctrina, la Trinidad, fue traída a la Iglesia al mismo tiempo que se empezaba a adorar imágenes, a observar el día del sol, pero es la misma doctrina babilónica remodelada. Necesitó aproximadamente 300 años desde su introducción hasta llegar a ser la doctrina que es ahora. Comenzó aproximadamente en el año 325 después de Cristo y no fue completa hasta el año 681 después de Cristo. Veamos otra fuente. Fue adoptada en España en el año 581 después de Cristo, en Inglaterra en el año 596 después de Cristo, en África en el año 534 después de Cristo. Joseph Bates, otra cita, hablando de sus padres. Ellos abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender. Solo nombraré dos: la forma de bautismo y la doctrina de la Trinidad. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre: si quieres convencerme que en este sentido somos uno, entonces tú eres mi padre y yo tu hijo, y que además yo soy tu padre y tú mi hijo. Entonces puedo creer en la Trinidad. Autobiografía del anciano Bates, página 205, año 1868. El mayor error, otra cita, que podemos encontrar en la Reforma es que los reformadores dejaron de reformar. Si ellos hubieran continuado avanzando hasta eliminar toda huella del papado, como la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo,
las iglesias estarían ahora libres de sus errores antibíblicos. Ahora Andrews en 1869 escribe: el Hijo de Dios tenía a Dios como Padre y en algún punto de la eternidad del pasado tuvo un comienzo de días. En este video no se pretenderá afirmar que Elena era antitrinitaria o que fue cambiando, según nos los cuenta algunos historiadores adventistas, de tener una posición arriana, quizás, a semiarriana y por último trinitaria. Esa es una cuestión que aún muchos discuten y ha sido causa de división en algunos sectores del adventismo. Solo me remitiré a los hechos para ser lo más objetivo posible. En la obra A menos que olvidemos, Knight, aunque defiende que Elena estuvo a la vanguardia en un acercamiento a la deidad de Cristo, aún así reconoce: pero es fundamental tener en cuenta que ella nunca resolvió ningún problema y que nunca elaboró una teología de la Trinidad, sino que salpicó sus escritos con declaraciones que llevaron a pastores y miembros de la Iglesia a volver a la Biblia y reestudiar el tema por su cuenta. Ahora leamos entre líneas estas palabras de George Knight: nunca resolvió ningún problema, refiriéndose al tema de la Trinidad, claro. ¿Por qué dice esto Knight? La doctrina básica del libro The Living Temple por el Dr. Keylor fue la creencia trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mezclada con panteísmo. Sin embargo, Elena combate fervientemente, y creo que con razón, esta herejía. Veamos qué escribió. Es solo un fragmento de Mensaje Selecto, primer tomo, página 232. Sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Temple, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. El pensamiento de los errores contenidos en este libro me ha afligido mucho, y lo que he experimentado debido a este asunto casi me costó la vida. Se dirá que Living Temple ha sido revisado, pero el Señor me ha mostrado que el autor no ha cambiado y que no podrá haber unidad entre él y los ministros del Evangelio mientras continúe fomentando sus opiniones actuales. Se me ordena que levante la voz en amonestación a nuestro pueblo para decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La pregunta que muchos se hacen es: si Elena tenía tan clara la Trinidad, ¿por qué no corrigió a sus hermanos de fe? ¿Por qué no condenó el supuesto error de estos, como lo hizo con el Dr. Keylor? No puedo decir, y repito, que Elena tuviera clara una postura trinitaria o antitrinitaria. Algunos piensan que no estaba completamente convencida de una cosa o de la otra, pero profundizando en sus palabras, yo quiero ir más allá. Noten en la condena a Keylor lo que afirma: pero el Señor me ha mostrado. Y aquí creo está la cuestión. Nunca por visión o revelación ella pudo decir: esto está mal y deben cambiar sus creencias y defender la Trinidad. Y aquí los adventistas hoy tienen un problema, porque Elena su autoridad la basaba en lo que supuestamente le era revelado. Fuera de eso, tenía poca autoridad para cambiar a una postura trinitaria a la iglesia, si la comparamos con los líderes de aquel movimiento. A diferencia de la autoridad que se le da hoy, en aquellos días los pioneros le tenían en cuenta, pero hasta un límite. Veamos. Un pionero y líder adventista, Urias Smith, dijo: entonces ustedes quieren que la hermana White sea nuestro piloto, ¿no es cierto? Esta declaración está escrita con el fin de impedir cualquier esfuerzo en esta dirección. No hemos dicho eso.
Lo que decimos es esto, que los dones del Espíritu son concebidos por nuestro piloto en estos tiempos peligrosos. Tribune and Herald, 13 de enero de 1863. Mi punto es, al tener la convicción los pioneros que la profecía de Joel concerniente a los dones del Espíritu se estaba cumpliendo antes de la venida del Señor, el piloto era el don de profecía, no una persona en particular. Este don de profecía nunca se usó en favor o en contra de la Trinidad. El papel de Elena, según Knight, en el libro Introducción a los escritos de Elena G. de White, página 25 es: así que su papel en la formación de doctrinas fue más bien de confirmación que de iniciación. Por ejemplo, la doctrina sobre el juicio investigador, a diferencia de lo que creen algunos, no fue iniciada por Elena, sino confirmada con sus supuestas visiones. En 1989 se establecen los fundamentos de la Iglesia Adventista. En estos, a diferencia de los de 1931, no hay un dogma trinitario. El problema para los adventistas es que Elena no solo acepta estos fundamentos, sino que prohíbe, mediante su autoridad de profeta, que estos sean cambiados. Las palabras se encuentran registradas en el tomo 8 del libro Testimonios para la Iglesia, página 311. Elena afirma: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra, acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Fin de la cita. En 1931 algunos adventistas se sintieron traicionados porque conocían esta advertencia. También surge una pregunta: si ya Elena estaba muerta y los primeros fundamentos fueron colocados no solo por el estudio de las Escrituras, sino por oración y revelación, en 1931, ¿qué revelación existe para tomar la decisión de cambiar los fundamentos antes establecidos? No hay nada incorrecto en cambiar de postura si se es sincero, pero la dependencia a Elena de los adventistas modernos hace que se vea incongruente esta decisión. Un tercer punto: una nueva revelación ni puede contradecir la anterior en el caso de la persona de Jehová y de Cristo Jesús, y tampoco debe contradecir al profeta. Por ejemplo, en el libro Primeros Escritos de Elena G. de White, noten lo que según ella ocurrió en la visión de el fin de los 2300 días. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Noten que no está el Espíritu Santo como tercera persona del trío celestial. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Primeros Escritos, página 54. La conclusión es clara. Aunque eran de la misma forma, el Padre es superior al Hijo, mientras que al Hijo podían verlo sin morir, al Padre no. No todo lo que leemos de Elena en sus libros se reconoce como inspirado. Los propios adventistas admiten que tomó información de muchas otras obras, pero aquí ella habla de una visión que más antitrinitaria no puede ser. Un cuarto punto es que aunque Elena menciona en el libro El deseado de todas las gentes ideas que parecen trinitarias, estas son interpretadas por algunos de una manera diferente. Es un debate en el cual no tomo postura, pues no puedo asegurar que no creyera en algo parecido a una Trinidad, pero
estos razonamientos no eran confirmados por revelación, por tanto, de poco valen. Analicemos una de las frases más polémicas escritas por ella. En el deseado de todas las gentes declara: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Esta declaración no era algo novedoso en la iglesia adventista como algunos quieren hacer ver. Ya circulaban ideas parecidas con una interpretación alejada al dogma trinitario. Waggoner, amigo de Helena, no era trinitario y sin embargo dijo: Cristo es por naturaleza de la misma sustancia de Dios y teniendo vida en sí mismo, es llamado apropiadamente Jehová el existente por sí mismo, quien es por naturaleza Dios, teniendo todos los atributos de Dios. La cita la pueden ver en pantalla. El hecho de que Cristo, una persona de la deidad, poseyendo todos los atributos de la divinidad, siendo él igual al Padre en todos los detalles. Fin de cita. En otros libros, como el Evangelismo, encontramos otras opiniones que pueden ser interpretadas como trinitarias, pero este libro es rechazado por algunos por ser un compilado de textos de Elena G. de White elaborado en 1946, aproximadamente 31 años después de la muerte de ella. No obstante, reconozco que hay pasajes dudosos que pueden hacer pensar que no tenía una postura muy clara. ¿Por qué digo una postura no muy clara? Por ejemplo, cuando Elena llama al Hijo de Dios el Yo Soy del Antiguo Testamento, es porque esto le fue concedido por el Padre, y si le fue transferido, hubo un tiempo que no poseía tal distinción. Noten esta cita: el gran Creador reunió en asamblea a la hueste angélica para, en presencia de todos los ángeles, conferir un honor especial a su Hijo. El Padre entonces anunció que Él había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él mismo. Por lo tanto, todas las citas, o en su mayoría, que afirman que Jesús es igual al Padre, que es el Jehová, el Yo Soy, tienen que tenerse en cuenta pensando que Elena G. de White tuvo como revelación que el Padre le otorgó este privilegio por encima de las demás criaturas. En 1904, Elena G. de White escribe: a Cristo le había sido dada una posición exaltada. Él ha sido hecho igual al Padre. Las citas pueden verse en pantalla. De igual manera, cuando leemos en Elena que el Hijo es eterno, infinito o que siempre ha existido, aunque no lo pueda afirmar, puede que lo diga porque cree en la Trinidad o desde un punto de vista de otros pioneros como Urias Smith y Waggoner, los cuales hablan de que el Hijo fue engendrado en un tiempo tan lejano que es imposible de calcular o comprender. Pero todos coincidían en que hubo un momento en que el Padre estaba sin el Hijo. Interpretaban Juan 8:58 de la siguiente manera: Cristo les muestra que aunque podían calcular que su edad no alcanzaba los 50 años, su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir con cifras. Por tanto, cuando en los escritos de Elena encontramos opiniones parecidas, no podemos sacarla de contexto. Las personas que para ella tenían la verdad y la luz, y además nunca contradijo en este aspecto, por lo que se sabe, eran en su mayoría antitrinitarias. Quinto punto y último. Sobre el Espíritu Santo, Elena dice: libro Los Hechos de los Apóstoles, página 40, edición 2008. En otras ediciones, página 42 y 43. Elena
es contundente al decir sobre el Espíritu Santo. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Noten que dice qué es y no quién es. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Sigue diciendo, los hombres no pueden explicarla porque el Señor se las ha revelado. Los hombres de conceptos fanáticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia en cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano. El silencio es oro. Fin de la cita. Ahora pregunto, ¿a qué conceptos errados fanáticos se refiere Elena? ¿Podría ser la Trinidad? Peor aún, hoy le preguntas a un adventista sobre el Espíritu Santo y te dan algunos la misma definición y explicación de la cristiandad. Un copia y pega. ¿En qué momento o visión le fue revelado a Elena G. de White tal misterio? ¿Por qué no guardan silencio los adventistas de hoy? En este video he querido ser lo menos dogmático posible con respecto a la figura de Elena G. de White. Tampoco he caído en el irrespeto hacia su persona. Cuando usé la expresión supuestamente se le dijo o se le reveló, es porque al no ser adventista no creo en ella como profetisa. Pero reconozco la búsqueda de algunos pioneros adventistas de la verdad y su rechazo a la Trinidad, entre otras muchas doctrinas como la inmortalidad del alma y un infierno de fuego. Para concluir, quisiera citar a el historiador y teólogo George Knight en el libro Introducción a los escritos de Elena G. de White. En la página 33 afirma: el desafortunado registro de la historia es que algunos adventistas de la actualidad están más inclinados a declarar a Elena G. de White como una autoridad en doctrina de lo que estaban los fundadores del movimiento. Espero que este video les sirva y les haya gustado. Si es así, por favor, denle suscribir.